Pues en esta ocasión me he asomado con mi buen puñado de prejuicios a una feria en donde puedes conseguir cualquier tipo de bebé sin vulnerar ningún derecho humano, con cero trabas burocráticas e incluso evitando inoportunos desplazamientos a países de laxa moralidad. Eso sí, estos han venido al mundo en forma de látex o vinilo y en un estado así como, digámosle, sueño eterno. No iban a ser todo ventajas. Y bueno, ya me dejo de ironías, porque a esta tendencia artística de andar creando y coleccionando muñecos hiperrealistas se la conoce como bebés reborn. Y es cierto que así de primeras puede generar un poco de valle inquietante o de mal rollo, vamos. Pero una vez que ya entras en el ambiente, pues joder, mira qué monada, con su placenta y todo. Es que tú fíjate qué arsenal de criaturitas del señor. Es que algunas son hasta censurables, vamos. Y ya me van surgiendo las primeras dudas, así que voy a ir preguntando a quien pille y a quien se deje sobre, por ejemplo, pues de dónde viene toda esta afición o industria. La artesanía es particular, sí, porque luego ya si hablamos a nivel de industria ya son muñecos hechos en industria, evidentemente, ya no es el muñeco artesano. Pero fabrican reborn hiperrealistas, aunque vengan de industrias, ¿o no? Bueno, porque se le puede poner el nombre, pero no es el reborn auténtico. Yo soy una artesana, soy autónoma, artesana y trabajo en mi casa. Lo voy haciendo todo yo, claro, todo artesanalmente. Lo normal es como tú lo haces, normalmente es gente como autónoma. En el mundo reborn es como yo, o sea que aquí lo que es la industria o ya de fábrica ya no sería como un reborn. Y es acojonante ver la cantidad de modelos y variantes que existen, desde los que tienen el pelo pintado, que a nada que tengas un mínimo de presbicia, pues es que ni te enteras, a los que lo llevan directamente injertado, o ya bebés pues más estrambóticos de fantasía y ficción, en donde te puedes encontrar pues un homínido directamente, ¿por qué no? Trolls, y esto no sé qué tipo de mutación es. James Cameron también aquí ha hecho mucho daño. Y yo qué sé, pues incluso un Beetlejuice, que ciertamente casi estos de primeras me resultan menos creepy que los estándar humanos que llegan a estos niveles de hiperrealismo. Y también lo hago en perros. Es lo que más me gusta. De personajes, así como. Y luego también en fantasía lo que hago mucho es los gatitos, pero justo se lo han llevado. La versión de gatete igual sería algo así, ¿no? Sí, este es un perro, pero también lo hago en gato. Al parecer los más realistas al tacto y esponjositos son los fabricados en silicona, pero también los hay en vinilo, que es un material como más rígido, aunque también más asequible. Y esto es solo el esculpir la figura, que luego, claro, hay que pintarla y que quede pues como esto. Pero bueno, en vez de yo será mejor que nos lo expliquen las propias artistas. La diferencia del vinilo, que el vinilo, por ejemplo, lo vemos con una placa, nos va a parecer un bebé igual que este y no lo es. ¿Por qué? Porque esto es una placa en el vinilo, es más duro, pero sí que es más articulado. O sea, esto se podría quitar el pechillo y se quitaría, ¿no? No, sustituir no. Este nos daría una sensación de ser un bebé como este, pero no lo es. Vale, no se le puede mover los dedillos ni nada, ¿no? No. Y luego, por ejemplo, el cuerpo, ¿ves? Va de tela y la placa es lo que identificaría al bebé. Para fotos o para un momento determinado, hoy yo, exacto, en un momento de realismo, hoy como estamos de exposición, pues yo la dejo así y a lo mejor me pregunta un cliente. Claro, tócalo, es totalmente silicona. Claro, la silicona así, blandito. Es blanda, la silicona, por ejemplo, tiene una movilidad distinta, va totalmente completa como si fuera un niño. Claro, es totalmente realista, sí, es increíble, ¿no? ¿Lo ves? ¿Qué ocurre con esto? Pues que tiene el peso casi natural de un niño, que de un niño, ¿ves? Tiene sus arruguitas y tiene como si fuera un bebé. Ahora tenemos otra posibilidad. Dentro de la silicona tenemos un parcial, que sería una silicona donde las piernas, brazos y cabeza son igual que este, por ejemplo, que sería de vinilo. Al igual que pero el cuerpo es de tela. ¿no? Entonces, con la tela, ¿qué conseguimos? Aunque sea ahora silicona, pues que tiene movilidad, pero nuestro cuerpo que tenemos interiormente es un cuerpo de tela. A esto le llamamos nosotros silicona parcial.
porque no llegaría a ser completa como este. Este sería un pelo pintado en una silicona y esto, por ejemplo, lleva una armadura. ¿Qué hace la armadura? Pues que ahora la mano me va cogiendo las formas, porque es muy rígido, si no. ¿Sabes? Y ya os digo que el proceso de fabricación de uno de estos es bastante más tedioso que el clásico bebé orgánico traído al mundo a base de coito heterosexual estándar. Parte de una escultura que se puede hacer de diferentes materiales: barro, arcilla, plastilina, Sculpey, o sea, como la quieras hacer, ¿vale? Entonces tú haces el bebé en sí y luego de ese bebé haces un molde. Yo, por ejemplo, trabajo con molde guante. Es como si hicieras pues al bebé un guante, y de ese guante tiene que ir con un refuerzo por fuera que se llama contramolde. Te queda el negativo, por así decirlo, interior del bebé. Con la mezcla de los productos se saca luego el bebé entero. Normalmente hago copia en resina, con lo cual me aseguro no de perder el bebé. Pero bueno, pueden pasar cosas antes que hayas perdido todo el trabajo. Bueno, también pinto siliconas de otras escultoras. Normalmente lo hace la gente más separado, ¿no? ¿Se especializa más o en pintura o en escultura? ¿O se combina? Pintando vinilo y he acabado así. Entonces, pues es a base de manos de pintura que vas dando diferentes colores, moteados, porque aquí lleva verdes, lleva azules, lleva rojos, morados. Entonces, jugando con todos esos colores es como sacas un tono de piel, porque, por ejemplo, este bebé es carísimo comprarlo en blanco. Este bebé le he comprado yo a una escultora que se llama Icizao y hablamos de 2.000 para arriba. Todos los procesos de fabricación de un bebé, para ti, ¿cuál es el más tedioso o el más que dices, si me pudiera saltar yo este paso? Bueno, pues el vertido. El hacer el vertido es muy sucio, porque tienes que pringar todos los botes, luego limpiar, luego se queda silicona por todos los lados. Y el matificado, cuando, mira, estas lenguas están pintadas. Matificadas. Sin matificar. Sin matificar. O sea, este bebé, cuando tú terminas de pintarlo y dejarle el color que quieres, se queda así. Así de brillante. Pensaba yo que ese era como el resultado final, como para que quedase como salivoso o algo así. Se queda así. Entonces hay que darle una capa de silicona y poner unos polvos especiales que tiene la silicona para que quede mate. Pues eso es horroroso, porque es muy volátil y se mete por todos los lados. Y bueno, creo que he ilustrado todas las explicaciones de manera más o menos sensata. Para cualquier corrección, pues dejármelo en comentarios. Lo que está claro es que todo esto te hace entender más que estos muñecos no es que sean un juguete, y se justifica perfectamente que te puedan querer sablar más de 1.000 euros por cualquiera de ellos. Yo trabajo con un mínimo de 420. 420 y de ahí hasta 3.000 a lo mejor o más, o no, tampoco pasa. Hoy se ha vendido uno de 1.100. 1.100, vale. Así que puede ser 1.200, 1.300. Vale. Y menos de eso no, a menos que sea un bebé que el cuerpo entero de tela, que no tiene ni brazos ni piernas, todo es tela. En silicona parcial entre unos 700 euros, con una silicona completa, pues yo por ejemplo, esta sería el 950, 1.000, pero también he tenido de 1.900. Vamos, que llegas a encontrar así precios un poco para todos los bolsillos, e incluso te puede llevar el recuerdo de un pseudo feto con pelillo por 25 euros. Tú fíjate qué arsenal de bebés, si es que ni las monjitas en sus mejores tiempos daban tantas opciones. Y bueno, creo que ya es momento de hacer la pregunta prejuiciosa y ver qué clase de clientas son las que normalmente consumen este tipo de producto. Es que es un público muy variado, es que no hay un perfil. O sea, no hay un perfil así, un poco por decir estereotipado, ¿no? No, hay veces que se ha rumoreado las señoras que no pueden tener hijos y no es el caso, o sea, quizás son las que menos lo compren. Sí. Es más de colección, ¿no? Porque no son muñecos baratos, tienen mucho trabajo y no es barato. Claro, es un producto para adulto, entonces. Eso es. Sí. Que ahora las niñas lo reclaman mucho, también es verdad. Sí, pero no deja de ser un artículo de colección, igual que quien colecciona cuadros.
o quien colecciona muchas cosas, ¿no? Que se pueden coleccionar. Pues barcos o yo qué sé, ¿no? Exacto. Barcos de Pues maquetas. una obra de arte y no deja de ser, pues así. Probablemente sí tienda más hacia el público femenino o también es otro prejuicio como un castillo. No, sí, el público femenino es el que más predomina, ¿no? Sí. Es el que más lo reclama. No, yo no soy el que pinto, yo únicamente acompaño a mi mujer y hago un poco de porteador en estos temas. El apoyo del marido está ahí siempre, ¿no? Sí, porque claro, si no, manejar todo esto, quieras que no, es un... Te has día con maletas para arriba, maletas para abajo. Sí, claro. Hay que haber dos personas porque esto es imposible manejarlo una persona sola. Claro. Fíjate, este es más sencillito, pero fíjate aquí el stand que tiene o aquí... Y otra cosa que me planteo es hasta qué punto se habrán tenido que ver en dilemas morales a la hora de realizar ciertos encargos y vender el producto a según qué clientes o circunstancias. A mí personalmente no se me ha planteado nunca ningún problema. Sí que son problemas ajustados, por ejemplo, no problemas, sino simplemente circunstancias, ¿no? Por ejemplo, una niña con síndrome de Down. Que no es niña, que es una señora mayor, pero bueno. La cliente. La clienta, entonces, pues... Es un tipo de terapia. Claro, le crea un hábito, le crea unas costumbres, que todo eso le motiva para seguir. Le da como una ilusión, pero es referente, por ejemplo, pues eso a un síndrome de Down, o a lo mejor a los abuelitos con el Alzheimer también. Eso se puede utilizar en terapia con ellos. La gente está muy equivocada y piensa que es porque hay una carencia detrás y no la hay. Aquí carencias afectivas y de estos, ¿no? Yo no todavía, a día de hoy llevo 5 años y no conozco a nadie. A mí no me ha venido ninguna clienta por una carencia. Me han venido porque son coleccionistas. Y luego yo he donado a centros de, por ejemplo, yo soy de Extremadura y a OEX yo he donado bebés para terapia con niños con oncología. Pero lo que es para tipo de, ay, no puedo tener hijos o no puedo tener familia, pues no. No digo que no lo haya, pero es un mínimo. En algunos casos podría perjudicar o enquistar no ayudar a superar esos ciertos traumas. Bueno, eso no lo habéis visto, ¿no? No es trauma. No nos ha llegado a tocar casos así, pero... La que soy también es muy rebuscado, posiblemente muy extremo, la verdad. Exacto. Pero la prensa saca estas historias muchas veces, ¿sabes? Eso es lo que da morbo, entonces lo que intentan siempre sacar, pero en realidad yo por lo menos particularmente no se me ha dado nunca ningún morbo. Yo lo que decías tú, ¿no? A lo mejor pedirte, pues mi hijo tenía una marquita donde sea, pintársela, pero no al nivel de que hayan fallecido, sino de un bebé de verdad, no. Ya, es más, yo que creo nadie va a sustituir un niño de... Yo no lo haría. A ver, yo qué sé, yo esto creo que, bueno, pues como algo, una figura tierna, pues a lo mejor te enternece, ¿no? Y bueno, pues como algo especial, un objeto especial. No lo puedo comparar, por ejemplo, con una mascota, porque la mascota es verdad que es un ser vivo. Ya, bueno, tenemos modelos que casi respiran ya, no tienen muchas interacciones y cosas de estas. Pero claro, evidentemente luego cada uno tiene una mascota, el cariño que le ofrece a esa mascota o lo que sea, ¿no? Pues yo no digo que a un muñeco se le dé cariño, pero que te puede despertar cierta ternura, sí. Pero bueno, igual que te puede despertar... O la niña que llevamos dentro todavía, ¿no? Sí. Entonces, sí, claro. Me gustan los muñecos, siempre he sido de muñecos. Igual que los chicos con el fútbol, ¿no? Sí. Al final, pues mi conclusión sobre esto es que no deja de ser una afición como otra cualquiera, al igual que hay gente, por ejemplo, que colecciona y tiene en su casa cadáveres de animales disecados. Que esto para mí al menos es bastante más mal rollero en todos sus aspectos. O sea que el ambiente en general es bastante familiar, principalmente de madres e hijas, porque está claro que aquí tampoco se ha roto la barrera de la masculinidad tóxica y el hombre está, si acaso, de mero apoyo. Pero bueno, joder, tampoco nos quejemos, que es que tienen aquí montado hasta un sorteo de bebés, y igual si hay suerte, pues te puedes volver a casa con un chiquillo bajo el brazo. Yo, por cierto, no voy a sortear nada, pero suscríbete.